Siempre he estado muy unida a mi abuela. Fue mi mentora, mi apoyo, la persona que creyó en mí más que nadie. Cuando enfermó, la cuidé, pasé todos los días con ella. ¿Y mi tía? Casi nunca aparecía. Pero cuando mi abuela murió, fue la primera en entrar en su casa. En el funeral, se quedó allí con una falsa cara triste, aceptando condolencias. Una semana después, invitó a toda la familia a la lectura de su testamento. No lo dudé, mi abuela siempre decía que quería dejarme toda su fortuna. Solía decir: «Tú eres el único que se preocupa por mí. Sé que no desperdiciarás mis años de trabajo». Estaba seguro de que sus últimas palabras no eran mentira. Pero no sabía lo retorcida que podía ser mi tía. Nos reunimos en el despacho del abogado. Mi tía se sentó a mi lado, con el rostro sereno. El abogado abrió los documentos y empezó a leer. Todos los bienes y propiedades se legan. Contuve la respiración. A mi hija, Margaret. Sentí que se me rompían las entrañas. ¿Qué? Me levanté de un salto. Eso es imposible. La abuela nunca haría algo así. Pero el abogado mantuvo la calma. Aquí está el testamento. Está firmado y autentificado. Me agarré al borde de la mesa, sintiendo como la ira hervía en mi interior. Mi tía. Ella se lo llevó todo. Se sentó frente a mí, con una leve sonrisa en los labios. Creía que había ganado. Pero yo no iba a rendirme tan fácilmente. Voy a descubrir la verdad. Y hacerla lamentar cada segundo de su engaño. Me senté en el despacho del abogado, incapaz de creer lo que estaba oyendo. Mi abuela nunca se lo habría dejado todo a mi tía. Odiaba su codicia, su avaricia. Sabía que algo iba mal. Pero mi tía estaba sentada frente a mí, sonriendo satisfecha. Pensó que lo aceptaría, que me iría con la cabeza gacha. Pero se equivocaba. Me levanté bruscamente. Quiero ver el testamento. El abogado enarcó las cejas, pero me entregó los documentos en silencio. Recorrí el texto con los ojos ávidos. La firma de la abuela estaba allí. Pero algo iba mal. Conocía la letra de la abuela. Y esta letra era diferente. «Es falsa», exhalé. Mi tía me miró sorprendida. «¿De qué estás hablando?» Apreté el papel con las manos, sintiendo la rabia hervir en mi interior. «No es su firma». «Está usted loca», exclamó mirando al abogado. Pero le temblaba la voz. Vi miedo en sus ojos. No esperaba que yo sospechara nada de inmediato. Tiré los papeles sobre la mesa. «No me creo ni una palabra de lo que has dicho». Cruzó los brazos sobre el pecho. «Entonces, ¿qué vas a hacer?» Di un paso adelante y la miré directamente a los ojos. «Voy a demostrarte que mientes». Sonrió. «Buena suerte, cariño. El testamento está firmado, atestiguado y es legal. No podrás demostrar nada». Apreté los dientes. «Ya veremos». Me di la vuelta y salí del despacho. Pensó que había ganado. Pensó que yo no podía hacer nada. Pero cometió un gran error. Me subestimó. Y ahora voy a hacer añicos su juego. Salí del despacho del abogado, pero la rabia que llevaba dentro no se calmaba. Mi tía me había engañado. Había falsificado un testamento. Se había quedado con toda la herencia de mi abuela y ahora pensaba que me iría y lo dejaría así. Pero ella no me conocía. No pararía hasta demostrar la verdad. Lo primero que decidí hacer fue comprobar los papeles originales de mi abuela. Me dirigí a su casa, la misma que ahora me pertenecía, o debería. Pero cuando llegué a la puerta, vi una cerradura nueva. Ya no me dejaban entrar en mi propia casa. Apreté los dientes, rodeé la casa y entré por la ventana trasera. Todo estaba exactamente como lo había dejado la abuela. Pero algo no iba bien. Miré a mi alrededor y vi papeles esparcidos por la mesa. Viejas facturas, cartas, historiales médicos. Y entre ellos, un cuaderno de cuero negro. Lo sabía. Era el diario de mi abuela. Lo abrí y pasé las páginas. Lo anotaba todo. Y en una de las últimas entradas, vi unas palabras que me dejaron helada. «No confío en Margaret. No para de preguntarme por el testamento. Dice que tengo que firmárselo todo. Pero no quiero hacerlo. Sé que lo único que quiere es dinero. Si me pasa algo, que lo sepa Clara, nombre de jeje, la verdad está de su parte». Se me encogió el corazón. La abuela lo sabía. Tenía miedo de su tía. Hice una foto de la página con mi teléfono. Ahora tenía mi primera pista. Pero no era suficiente.
Tenía que encontrar el testamento original. Y sabía por dónde empezar. Salí de la casa por donde había entrado, por la ventana. Pero esta vez me fijé en la cámara de seguridad de la pared. Era nueva. Mi tía la había instalado sabiendo que yo vendría. Y ahora sabía que ya había encontrado algo. Mi teléfono vibró. El número estaba oculto. Lo cogí. Te estás equivocando, Clara, dijo la voz de mi tía. Retrocede antes de que sea demasiado tarde. Sonreí. Demasiado tarde para ti, tía. Ya había empezado. Solté la llamada. Tenía miedo. Lo que significaba que iba por buen camino. Miré mi teléfono. Los últimos dígitos del número oculto aún parpadeaban en la pantalla. Mi tía estaba nerviosa. No esperaba que empezara a indagar tan rápido. Pero ahora sabía que no me echaría atrás. Y tenía que ir aún más rápido. Fui al banco donde mi abuela guardaba sus papeles. Necesitaba ver si tenían el testamento original. Cuando entré, se me acercó un empleado. ¿En qué puedo ayudarle? Respiré hondo. Me llamo Clara, soy la nieta de Mary Williams. Ha fallecido hace poco y necesito comprobar su caja de seguridad. Frunció el ceño y comprobó rápidamente algo en el sistema. Entonces pronunció las palabras que hicieron que se me helaran las tripas. La caja de seguridad se vació hace 2 días. Me quedé helada. ¿Qué? ¿Quién se la llevó? Margaret Williams. ¿Tú, tía? La ira estalló dentro de mí. Vació la caja antes de que se leyera el testamento. Sabía que empezaría a buscar. Pero no iba a rendirme. ¿Todavía tenía copias de los documentos que se guardaban allí? La empleada negó con la cabeza. No, pero tenemos una lista del contenido. Me deslizó una hoja. Pasé los ojos por encima. Antiguos extractos bancarios, acciones, certificados de propiedad. Y al final, un testamento. Pero había una nota al lado. Revocado hace 2 meses. Pendiente de revisión. Aferré el papel. La abuela quería cambiar el testamento. Iba a reescribirlo, pero no había tenido tiempo. Respiré hondo, conteniendo la rabia. Ahora tenía que encontrar al abogado que había trabajado con ella en aquel momento. Si estaba vivo y aún tenía borradores o documentos, podría demostrar que mi tía había falsificado el testamento. Me levanté y me dirigí a la salida. Pero cuando salí, el coche de la tía ya me estaba esperando en la entrada del banco. Me detuve, viéndola salir del coche y acercarse lentamente a mí. Tenía la cara tranquila. Demasiada calma. «Lo haces por nada», Clara dijo con frialdad. Crucé los brazos sobre el pecho. «¿Tienes miedo de que encuentre pruebas?» Sonrió con satisfacción. «Temo por ti, cariño. A veces la verdad puede ser peligrosa». La miré a los ojos. «Creo que ya te has dado cuenta de que has perdido». Asintió lentamente. «Veremos quién comete el error primero». Se dio la vuelta y subió al coche. El motor rugió y se marchó. No le quité los ojos de encima. Me estaba amenazando. Pero ahora estaba aún más cerca de la verdad. Y no había nada que ella pudiera hacer para detenerme. Vi cómo mi tía se alejaba, como su coche desaparecía al doblar la esquina. Pensó que su amenaza me detendría. Pero solo me animó a seguir adelante. Tenía que encontrar al abogado de mi abuela, alguien que pudiera confirmar que iba a reescribir el testamento. Si aún tenía los borradores, podría demostrar que mi tía había mentido. Subí al coche y abrí el teléfono. Escribí el nombre del abogado de mi abuela en el buscador. Robert Hale, especializado en sucesiones. Pero cuando hice clic en su perfil, sentí un escalofrío por dentro. Había una nota junto a su nombre. Murió hace 15 días. Me quedé helada. Hace 15 días. Más o menos al mismo tiempo que el testamento de la abuela había salido milagrosamente a favor de mi tía. ¿Coincidencia? No. No creo en esas coincidencias. Hice una rápida comprobación de la dirección de su oficina. La oficina seguía abierta. Eso significa que alguien heredó su negocio. Y aún podría haber copias del testamento de su abuela en sus archivos. No perdí el tiempo. Arranqué el coche y conduje hasta allí. Cuando llegué a la oficina, me recibió un joven abogado. «Hola, ¿en qué puedo ayudarle?» «Estoy buscando los archivos de mi difunto abogado, Robert Hale. Llevó el caso de mi abuela y necesito saber si aún tiene algún expediente». El tipo asintió. «Sí, aún tenemos archivos de sus casos. Deme un minuto».
Contuve la respiración mientras entraba en la trastienda. Regresó unos minutos después con una carpeta en las manos. Esto es todo lo que nos queda del caso de su abuela. Abrí la carpeta. Y allí vi un borrador de otro testamento. Lo hojeé rápidamente. Decía claramente que todos los bienes y cuentas eran para mí. Mi abuela iba a hacer cambios, pero no tuvo tiempo. Encontré la prueba. Pero la alegría duró exactamente 5 segundos. Porque de repente el abogado tosió torpemente y dijo: «Por cierto, tu tía vino aquí hace unos días». Me quedé helado. «¿Por qué?», suspiró. Estaba intentando conseguir todos los papeles del caso. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Ella lo sabía. Ella sabía que la verdad estaba aquí, en alguna parte. Pero ahora la había encontrado yo primero. Miré al abogado y le dije con calma: «Quiero llevarme estos documentos». Él asintió. «Por supuesto». Metí los papeles en mi bolso. Ahora tenía una prueba oficial de que mi tía había falsificado el testamento. Pensé que era el final. Pero cuando salí de la oficina, vi un coche negro aparcado al otro lado de la carretera. Había una tía sentada dentro. Y me estaba mirando. Vi su cara contorsionada por la rabia. Sabía lo que había encontrado. Y ahora no se detendría. Pero yo tampoco. Ahora la guerra era real. Me quedé en la acera con los documentos en la mano. Mi tía estaba sentada en el coche al otro lado de la calle, con el rostro contraído por la ira. Se dio cuenta de que había descubierto la verdad. Pero en lugar de marcharse, abrió la puerta y salió. Apreté los dientes y no me moví. Caminó lentamente hacia mí, con los tacones repiqueteando en la acera. Cuando se detuvo, su voz era escalofriantemente tranquila. «¿Estás jugando con fuego, Clara?». Sonreí. «Lo dices como si tuviera algo que temer». Inclinó la cabeza hacia un lado, con la sonrisa tensa. «¿Seguro que te das cuenta de dónde te has metido?». No iba a echarme atrás. Di un paso adelante, mirándola directamente a los ojos. «Comprendo una cosa. La abuela nunca te habría dejado su fortuna. Y ahora puedo demostrártelo». Entrecerró los ojos. «¿De verdad crees que este trozo de papel va a cambiar las cosas?». Me acerqué más y susurré: «Oh, créeme, lo hará». La tía apretó los labios. Ya no sonreía. Se dio cuenta de que estaba perdiendo. Pero yo sabía que no se detendría tan fácilmente. «Hagamos un trato», dijo de repente. Alcé las cejas. «¿Un trato? ¿Después de robarme la herencia?». Suspiró, con voz más suave. «Mira, puedo darte una buena cantidad de dinero. Pero olvídalo todo». Sonreí. «¿Me estás ofreciendo dinero por mi silencio?». Se encogió de hombros. «¿Para qué perder el tiempo con tribunales y abogados si puedes aceptar el dinero y vivir en paz?». La miré con dureza. «Estás desesperada, ¿verdad?». Se puso tensa. «No. Solo te ofrezco una salida». Me acerqué un paso más. «Mi salida es recuperar lo que es mío». Saqué el móvil y le hice una foto de cerca de la cara. Ella frunció el ceño. «¿Qué estás haciendo?». «Grabándote intentando sobornarme. Podría ser útil en un juicio». La vi palidecer. No esperaba que fuera tan lejos. Pero ahora lo entendía. «No voy a parar». Respiró hondo y dijo una última frase antes de alejarse. «Te vas a arrepentir de esto, Clara». Crucé los brazos sobre el pecho. «Ya veremos quién de los dos se arrepiente primero». Se dio la vuelta, subió a su coche y se marchó. La seguí con la mirada y apreté los papeles entre las manos. Ahora sabía que haría cualquier cosa para detenerme. Pero yo estaba preparado. Y no iba a perder. Sabía que la tía no se rendiría. Pero no esperaba que llegara tan lejos. Al día siguiente, fui a un abogado para presentar los papeles en el juzgado. Tenía las pruebas. Estaba preparada. Pero cuando llegué a casa, habían entrado en mi piso. Me quedé helada en la puerta. La cerradura estaba rota. Dentro, todo estaba patas arriba. Armarios abiertos. Papeles esparcidos por el suelo. Mis cosas sacadas de los cajones. Alguien estaba buscando algo. Yo ya sabía que... Papeles. Corrí hacia la bolsa donde guardaba los papeles, pero... estaban allí. No podía encontrarlos. Pero lo intentó. Retrocedí unos pasos, con la respiración entrecortada. Y entonces... el teléfono sonó. El número estaba oculto. Sabía quién era. Pulsé contestar,
y oí su voz. Has cometido un error, Clara. Agarré el teléfono con más fuerza. ¿Tú también? ¿Crees que puedes intimidarme? No contestó de inmediato. Luego susurró. Si vas a juicio, te arrepentirás. Sentí un escalofrío. Me estaba amenazando. Pero no iba a rendirme. La desenmascararía. Recuperaré mi herencia. Y si ella quiere una guerra, se la daré. Dejé el teléfono sobre la mesa y respiré hondo. Me había amenazado. Irrumpió en mi vida, entró en mi casa, buscó documentos, intentó asustarme. Pero no los encontró. Lo que significaba que no pararía. Sabía que no podía quedarme en el piso. Si ella hizo esto, ¿quién sabe de qué más es capaz? Empaqué las cosas más importantes, escondí los documentos en un bolsillo oculto de mi chaqueta y me fui. No sabía si me estaba siguiendo. Pero sabía una cosa, ya no estaba a salvo. Decidí pasar la noche en casa de una amiga que trabajaba en un bufete de abogados. Cuando se lo conté todo, sus ojos se abrieron de par en par, horrorizados. Clara, tienes que avisar a la policía. Negué con la cabeza. No tengo pruebas de que fuera ella. Adiós, Clara. Mi amiga se mordió el labio. Entonces tenemos que tener cuidado. Si ya había llegado al punto de amenazarme, solo iba a empeorar. Ya me había dado cuenta. Pero no esperaba que se pusiera mucho peor. A la mañana siguiente, me desperté con una avalancha de mensajes. Estaban por todas partes. Redes sociales, teléfono, correo electrónico. Cada mensaje era sucio, abusivo, fraude mentiroso. ¡Qué vergüenza! Tu abuela nunca querría que te quedaras con su fortuna. Todo el mundo sabe que no eres más que una zorra codiciosa que quiere dinero fácil. Sentí un nudo en la garganta. ¿Qué es esto? Y entonces vi los titulares en Internet. Nieta codiciosa quiere reclamar herencia a su familia. ¿Por qué Clara no respeta la última voluntad de su abuela? Juegos sucios por la herencia. ¿Quién tiene razón? Mi tía. Ella lanzó una campaña contra mí. Lanzó una guerra mediática para arruinar mi reputación. Ahora todos me veían como un monstruo. Cerré los ojos y exhalé. Ella pensó que me quebraría. Pero cometió un error. Hizo pública esta batalla. Lo que significaba que tenía otra oportunidad de probar la verdad. Ella hizo el primer movimiento. Ahora es mi turno. Me senté frente al teléfono, releyendo los comentarios. Mi tía había lanzado una campaña de mentiras contra mí. Pero eso solo significaba una cosa. Está entrando en pánico. Tiene miedo de que gane. Y ahora está usando lo único que le queda, la mentira y la manipulación. No podía mantener la boca cerrada. Sabía que si no respondía ahora, la opinión pública estaría de su lado. Así que hice algo que ella no esperaba. Salí en antena. Abrí la cámara y lo difundí en las redes sociales. Miles de personas conectaron inmediatamente. Miré al objetivo y hablé con honestidad, directamente. No iba a hacer comentarios públicamente, pero no me queda más remedio. Me están haciendo pasar por un fraude codicioso, pero la verdad es que soy el único heredero de mi abuela. Los comentarios llegaron en avalancha. Demuéstralo. ¿Por qué te dejaría todo a ti? Eres un avaricioso. No me distraje. Tranquilamente saqué los documentos y los mostré a la cámara. Aquí está el borrador del Nuevo Testamento que había redactado el abogado de mi abuela. Quería darme toda su fortuna, pero no tuvo tiempo de firmarlo. Y aquí está la prueba de que mi tía falsificó su firma en el testamento que se leyó después de su muerte. Los comentarios cambiaron bruscamente. Espera, ¿qué? Si eso es cierto, entonces sí que robó la herencia. ¿Por qué no lo investiga la policía? Continué. Todos habéis visto los artículos que mi tía está difundiendo. Quiere convenceros de que soy un monstruo. Pero la verdadera razón es simple. Tiene miedo de que se sepa la verdad. Y les prometo que así será. Detuve la emisión. Mi tía pensó que podía usar a la prensa en mi contra. Pero ahora yo estaba usando su arma contra ella. Y todo lo que tenía que hacer era esperar su próximo movimiento. No esperé mucho. Una hora más tarde recibí una llamada de mi abogado. Clara, no te vas a creer lo que acaba de pasar. Apreté los dientes. ¿Qué? Hizo una pausa. Y luego dijo. Tu tía te ha demandado. Sonreí. Había cometido su último error. Ahora esta batalla iría a los tribunales.
y allí no podrá esconderse de la verdad. Sostuve el teléfono entre las manos, digiriendo las palabras del abogado. Mi tía me demandaba. Dio el paso más arriesgado. Porque ahora el caso se haría oficial. Y eso significaba que la verdad saldría a la luz. ¿Qué es lo que quiere? Pregunté. El abogado suspiró. Te acusa de difamación y de intentar impugnar ilegalmente el testamento. Me eché a reír. ¿De verdad cree que puede demostrarlo? Espera que el tribunal se ponga de su parte porque el testamento ya es oficial. Apreté los dientes. Creía que el sistema la protegería. Pero olvidaba una cosa. Yo ya había encontrado pruebas de la falsificación. Y ahora estoy usando su propio movimiento en su contra. ¿Y ahora qué? Le pregunté. Tenemos que prepararnos. La vista está fijada para la semana que viene. Asentí con la cabeza. Una semana. 7 días. Es todo lo que tengo para que su derrota sea inevitable. Desconecté la llamada e inmediatamente marqué a mi amigo periodista. Necesito tu ayuda. ¿Qué te pasa? Mi tía quiere demandar. Quiero que todo el mundo sepa la verdad. ¿Quieres contar tu historia? Asentí, aunque no podía verme. Quiero que su historia se desmorone incluso antes del juicio. Se quedó callado un segundo y luego dijo. De acuerdo. Deme un día. Lo prepararé. Al día siguiente, una importante publicación publicó un artículo. Escándalo de alto nivel. Una nieta se pelea por una herencia robada. El tribunal decidirá quién tiene razón. El artículo entraba en detalles sobre las pruebas de falsificación. Mi entrevista. Fotos de documentos. El diario de la abuela. Eso era todo. Ahora la tía no podía esconderse. Su limpia reputación estaba destruida. Ella tendría que responder por ello. Todo lo que tenía que hacer era esperar el juicio. Y ver cómo se defendía. El artículo hizo estallar Internet. Ahora todo el país sabía la verdad. Vi cómo los medios de comunicación empezaban a sacar el tema de la falsificación de testamentos y el fraude en las herencias. Cada nuevo titular rompía aún más a mi tía. Escándalo en las herencias, desenmascarando los testamentos falsos. Un juzgado para solucionarlo. Está la verdad del lado de la nieta. ¿Qué esconde Margaret Williams? La tía no pudo controlarlo. No pudo pararlo. Y entonces recibí otra llamada del abogado. Clara, tu tía se te ha declarado. Entrecerré los ojos. ¿Qué clase de propuesta? Quiere llegar a un acuerdo extrajudicial. Me reí entre dientes. Se había dado cuenta de que perdía. ¿Qué ofrece? Está dispuesta a darte parte de la herencia si retiras los cargos. Me reí. ¿Parte? Sí. La mitad. Aferré el teléfono entre las manos. Todavía tenía esperanzas de salvarse. Todavía pensaba que diría que sí. Pero estaba equivocada. Respiré hondo y dije con confianza. Dile que me reuniré con ella, pero solo en el juzgado. El abogado se quedó callado. Luego exhaló y se rió suavemente. Sabía que dirías eso. Ya estaba todo decidido. Yo llegaría hasta el final. Y ella lo perdería todo. Me paré frente al tribunal, apretando la carpeta de pruebas en mis manos. Hoy pondría fin a esta batalla. Respiré hondo, sintiendo que la determinación bullía en mi interior. Mi tía esperaba que me rindiera. Pero ahora sabría que nunca me echaría atrás. Cuando entré en la sala, mi tía ya estaba sentada a la mesa con su abogado. Parecía segura de sí misma. Pero pude ver una sombra de miedo en sus ojos. Sabía que sus mentiras estaban a punto de desmoronarse. El juez tomó asiento y anunció el comienzo de la vista. El abogado de la tía habló primero. Habló alto y convincente. Mi cliente se limitaba a cumplir el testamento de su madre. El testamento ha sido firmado y certificado. Esta joven solo quiere impugnarlo por codicia. Apreté los dientes. Avaricia. Intentaban pintarme como un monstruo. Pero estaba preparado. Cuando me llegó la hora de hablar, me levanté y miré tranquilamente al juez. Señoría, quisiera presentar pruebas de que el testamento presentado por el acusado era falso. Me acerqué a la mesa y expuse ante el juez el borrador original del testamento. Es una copia del borrador que hizo mi abuela antes de morir. Dice que toda la herencia es para mí. Luego me hicieron el examen de firmas. Este es el informe del perito calígrafo. La firma del testamento de mi tía no coincide con la letra de mi abuela. El juez pasó los ojos por encima de los documentos.
El silencio en la sala era sepulcral. Desplacé la mirada hacia mi tía. Su rostro estaba pálido. No esperaba que presentara pruebas tan contundentes. El juez frunció el ceño y se volvió hacia el abogado de mi tía. ¿Cómo explicará a su cliente las discrepancias en las firmas? Estaba confuso. La tía intentó mantener la calma, pero le temblaban las manos. Abrió la boca para decir algo, pero se dio cuenta de que había perdido. Yo di el golpe final. Señoría, mi tía también intentó sobornarme. Cuando me negué, organizó un ataque mediático contra mí e incluso entró en mi piso para robar esos documentos. El juez la miró con frialdad. Estas acusaciones son graves. Programaremos otro juicio por fraude. Pude ver el pánico en los ojos de mi tía. Estaba destrozada. Pensó que podría engañarme. Pero ahora no tenía a dónde huir. El juez levantó el martillo. El tribunal decide que el testamento se declara nulo y sin efecto. Todo el patrimonio pasa a la heredera legítima, Clara Williams. El martillo golpeó. Exhalé. Había ganado. Había recuperado lo que era mío. Pero no había terminado. Ahora mi tía sería castigada. Me quedé de pie a la salida de la sala, sintiendo cómo la tensión iba disminuyendo poco a poco. Había ganado. Pero sabía que para mi tía no había hecho más que empezar. Ahora se enfrentaba a un proceso penal por fraude. Lo había perdido todo. Su herencia, su dinero, su reputación. Y lo más importante, el control. Ahora estaba en manos del sistema y no tenía escapatoria. Estaba caminando fuera cuando oí pasos rápidos detrás de mí. «Clara, espera». Me di la vuelta. Era la tía. Tenía el pelo revuelto y la cara pálida como la tiza. Ya no parecía arrogante y segura de sí misma. Ahora parecía derrotada. «Por favor, Clara, hablemos». Su voz temblaba. Crucé los brazos sobre el pecho. ¿Sobre qué? ¿De cómo intentaste robarme la herencia? ¿O de cómo entraste en mi piso? Me agarró del brazo. Cometí un error. Solo quería. ¿Querías destruirme? Aparté la mano. Ella gritó. «Clara, si no me tomas declaración, iré a la cárcel». La miré fríamente. No me dejaste elección. «Pero si somos una familia». Casi gritó. Sonreí. ¿Solo te acordaste de eso cuando perdiste? Me di cuenta de que estaba realmente asustada. Pero no sentí lástima. Nunca habría sentido lástima por mí si las cosas hubieran salido de otra manera. Me habría dejado sin nada. Me acerqué y le dije en voz baja pero con firmeza. Te di una oportunidad cuando vine por la verdad. Elegiste la mentira. Elegiste la traición. Ella bajó la cabeza al darse cuenta de que no iba a cambiar de opinión. Por favor. Su voz era apenas audible. Respiré hondo y pronuncié las últimas palabras. Ahora no es mi decisión. Ahora es la ley la que decide. Me di la vuelta y me marché. Mi tía se quedó allí de pie, dándose cuenta de que su vida había terminado. Pensó que podía robarme mi destino. Pero al final, perdió el suyo. Salí del juzgado respirando hondo. Había ganado. Pero lo más importante era que había conseguido justicia. Había demostrado a todo el mundo que la tía era una mentirosa y un fraude. Intentó destruirme. Pero al final, se destruyó a sí misma. Pasó una semana. Me senté en mi nueva casa, la misma que había pertenecido a mi abuela. Ahora volvía a ser mía. Pasé la mano por la mesa de madera donde antes se sentaba a tomar el té y a contarme historias del pasado. Había recuperado su legado. Pero lo que más me calentó fue darme cuenta de que no me había dejado vencer por el engaño. Mi tía estaba a la espera de juicio. Estaba acusada de fraude, falsificación y apropiación indebida de bienes. Intentó huir del país, pero la detuvieron en el aeropuerto. Ahora se enfrentaba a un castigo real. Y esta vez no tenía elección. Cogí el diario de mi abuela, que encontré entre sus cosas. Abrí la primera página y leí una entrada vieja y familiar. Sé que puedo confiar mi legado a Clara. Es fuerte, inteligente y nunca traicionaría a su familia. Sonreí. La abuela siempre supo que yo podía hacerlo. Y yo le había demostrado que merecía su confianza. Cerré el diario, sintiéndome tranquila. Había recuperado mi nombre. Mi vida había vuelto a mí. Y mi tía tenía lo que se merecía. Ahora podía empezar de nuevo. Libre. Fuerte. Y segura de que nadie más podría quitarme lo que era mío por derecho.